Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ricardo dice que sí, Alberto también. Antonia, buenas tardes. ¿Ya contestado todos la encuesta? Bueno, pues vamos a dar comienzo. ¿Hicieron la tarea? Es, bueno, voy a quitar la encuesta. Este, Lista para comenzar, Antonia. No escucha a Jorge Bonifant. A ver, ¿quién más tiene problemas de audio? Chequen bien, por favor. Antonia sí escucha, Itamar confirmó que sí, Alberto también, Edwin también. Aquí está conectada Estela. Ricardo, nos faltan de contestar unas personas. Um, la encuesta, por favor, es una sola pregunta. Jorge no escucha. A ver, aquí ahorita. Si tienes, Jorge, conectado el volumen, ahora sí a máximo volumen. Bueno, no me escucha Jorge, ¿verdad? Sí, buenas tardes. A ver, Jorge, porque es el único que me dice. Jorge, verifica tus conexiones. ¿Ya contestaron todos la encuesta? Aquí tenemos 10 personas conectadas, tengo nada más 8 que han contestado. Es una sola pregunta. Ah, no. Ah, caray. Ah, mira, Edwin te va a estar dando algunas indicaciones a través. Bueno, no me escucha, perdón. Ok. Sí, ya tenemos aquí 9 personas, nada más nos hace falta una. Vamos a que se conecte Manuel. Por favor, contesten la encuesta. La voy a quitar en 30 segundos. Es una pregunta nada más, no es encuesta, es una sola pregunta. Sí, nada más, si yo aquí veo los resultados, no, nada más, contesten la respuesta que ustedes consideren correcta. Les comento que esta sesión se está grabando, mi voz, el chat y las imágenes de las diapositivas. Esta información se las vamos a hacer llegar el día de mañana.
ya que editemos bien la información para que lo tengan ahí presente. Muy bien, bueno, entonces retiro la encuesta y comenzamos. Mm, A ver, ok. Buenas tardes, Emanuel. Bueno, pues comenzamos con el tema de esta sesión, que es el tema de residuos de manejo especial. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén nuevamente presentes en sábado por la tarde, porque normalmente son días de descanso y de mucho trabajo fuera de nuestras empresas. ¿Verdad? Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante que a todos los que trabajamos en la industria o para la industria o como una autoridad que tiene la responsabilidad de las áreas ambientales, es muy importante saber qué es lo que nos rige y hacia dónde debemos ir. Bueno, ¿qué es un residuo de manejo especial? ¿Ya ven bien la imagen? No, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya ven bien la imagen? Sí, muy bien. Ok. ¿Qué es un residuo de manejo especial? De acuerdo a lo que nos dice la LGPIR, son aquellos generados en los procesos productivos que no requieren características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Esta definición se la acabamos de mostrar a un auditor que nos hizo una auditoría y nos cuestionaba mucho que por qué estábamos manejando este concepto y le enseñamos la definición de la ley y nos dijo pues que había quedado exactamente igual que al principio, ¿no? Bueno, si vamos desglosando lo que es la definición, son todos aquellos generados en los procesos productivos, ¿verdad? Tal cual como residuo. Aquí aún no habla de qué condicionantes o qué características deben de reunir. Y la situación aquí es que no reúnen las características para ser considerados peligrosos. Hasta ahí. ¿Cuáles eran las características que hacían a un residuo peligroso? ¿Se acuerdan? Ok, perfecto. Todo lo que dice el código CRETIF o el acrónimo CRETIF. Muy bien. Entonces, no deben de tener ni una sola característica, no deben ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, ni biológico-infecciosos. Si no reúne ninguna de esas características, entonces es un residuo de manejo especial. Pero tampoco debe de reunir estas otras características como residuo sólido urbano, ¿sí? Entonces, ¿qué es un residuo sólido urbano? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? No los hemos visto, pero a lo mejor ustedes sí conocen el concepto. Los que se generan en la casa de habitación, pues sí, es parte de los residuos sólidos urbanos, ¿verdad? Entonces, pues creo que nos quedamos igual, no son ni peligrosos ni residuos, también en la limpieza de las calles, etcétera. Sí es cierto lo que dice Julián. No son ni peligrosos ni tampoco son RCU. Entonces, ¿qué son los residuos de manejo especial? Bueno, pues son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. ¿Se acuerdan quiénes eran los grandes generadores de acuerdo a la LGPIR?
A ver, acuérdense quiénes son. Acuérdense que había microgeneradores, pequeños generadores y grandes generadores, ¿sí? ¿Quiénes eran los grandes generadores? Más de 10 toneladas exactamente al año, ¿sí? Más de 10 toneladas al año. O sea, entonces, pero aún siento yo que nos queda un poco abierta esa definición. Vamos a estar manejando el día de hoy conceptos de dos leyes. La ley federal, que es la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, la ley GEPIR, y la ley número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Elegimos esta porque la gran mayoría del auditorio pertenece aquí al Estado de Veracruz y vamos a hacer algunos comentarios del Estado de Jalisco y algunos comentarios del Estado de Tlaxcala. También tenemos audiencia de estas ciudades. Entonces, bueno, dice, definición legal de residuos. Esta es la definición legal. Todo material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, ¿sí? Si se reutiliza, recicla, dona o intercambia con alguien que pueda aprovecharlo, no es residuo, sino un subproducto o un insumo. Entonces, todo aquello que a nosotros, para una industria, para una empresa, un comercio, ya no tiene un valor, ya no es útil, se convierte en un residuo. Sin embargo, si le podemos dar un cierto valor, entonces no es residuo, sino es un subproducto. ¿Sí? Bueno. Ok. Recordando lo que vimos la semana pasada, la LGPIR establece muy claramente las facultades. ¿A quién le tocan las facultades federales? A los residuos peligrosos. ¿Se acuerdan? ¿Quién veía la parte de las entidades federativas? ¿Qué responsabilidad tienen las entidades federativas respecto a los residuos? ¿Qué ven las entidades federativas? Los de manejo especial. Así es. Muy bien. ¿Y los municipios qué les corresponde? Los RCU. Muy bien. Los sólidos urbanos. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Los residuos peligrosos los ve la federación. Los sólidos urbanos los ven los municipios y los de manejo especial las entidades federativas. Perfecto. Eso no quiere decir, esto no es limitativo de que si tenemos una inspección por parte de la Procuraduría de la Profepa, que ellos van a revisar todo en materia federal y determinan en una revisión que se le está dando un mal manejo a lo que son los residuos de manejo especial, esto no sólidos urbanos. Tienen toda la facultad para hacerlo, más no para administrarlo. Entonces, ellos sí pueden hacer las recomendaciones, las observaciones y le emiten un documento al Estado para que el Estado tome entonces cartas en el asunto de aquel tema que ellos consideran que no se está llevando de manera adecuada. Este asunto se maneja igual que el narcotráfico. ¿Quién regula, controla, verifica, administra, etcétera, etcétera, la cuestión de la venta de narcóticos? ¿Saben ustedes quién es? ¿El Estado, la Federación o el municipio?
No, dice Ricardo. Ok, lo hacen los estados, lo hace la federación, ¿sí? Toda la cuestión de narcotráfico son los federales quienes están al pendiente de esa situación. Sin embargo, si un policía municipal ve que en X o Y lugar hay venta de drogas, él puede hacer de manera inmediata un arresto, ¿sí? Pero de manera inmediata también tienen que documentar a la federación esa irregularidad que detectaron en torno a la venta de drogas. O sea, aunque estos tienen toda la facultad, si las demás partes verifican que haya alguna irregularidad, también lo pueden reportar. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice el artículo 9 de la ley GEPIR? Son facultades de las entidades federativas. Aquí puse nada más algunas partes, no pusimos todas. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo. Cuarto, verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas referidas en la fracción anterior en materia de residuos de manejo especial e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables. ¿Sí? Y quinto, autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con la Secretaría y con los municipios conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de este ordenamiento. Entonces, la ley GEPIR está hablando muy claro de qué facultades tienen los estados en cuanto a lo que es el manejo integral de los residuos de manejo especial, ¿sí? Entonces, los estados tienen que verificar esta parte, la parte de los RME, verificar que se cumplan todos los instrumentos y las disposiciones jurídicas referidas en todo lo que dice la fracción anterior y verificar lo que habíamos comentado, que los microgeneradores de residuos peligrosos cumplan también con las responsabilidades que les corresponden. Y además establezca en los estados algunos convenios tanto con la Semarnat como con los municipios, situaciones que les puedan ayudar a realizar un manejo integral de esos residuos. En resumen, las entidades federativas deben regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de uno o varios de los servicios de manejo integral de residuos de manejo especial a través de mecanismos transparentes que induzcan la minimización y permitan destinar los ingresos correspondientes al fortalecimiento de la infraestructura correspondiente. ¿Cuándo se hacen estos cobros? Aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo, no se realiza ningún cobro por gestiones relacionadas con ellos, salvo lo que viene siendo la parte del transporte. Si vas a dar de alta tus unidades, hay un cobro entre 60 y 80 salarios mínimos. Así des una unidad de alta o de 100 unidades de alta. Otra parte en donde se realizan los cobros es cuando la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz te realiza una inspección y no tienes los permisos. Entonces te aplican una sanción administrativa, que son, ya vimos que son todavía mucho más fuertes que las que menciona el Código Penal Federal. Y la tercera es que aparte de que no tienes el permiso y te ponen una sanción administrativa, determinen que estás haciendo un manejo inadecuado de los residuos de manejo especial y entonces sí te apliquen la sanción penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí en el estado. Si no tienen los permisos, hay que tramitarlos a la brevedad, hay que realizar todas las gestiones correspondientes. ¿Qué nos dice el artículo 19?
Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes. Ya quedamos muy en claro cuál es la diferencia de los residuos peligrosos y de los residuos de manejo especial. La diferencia, que fue la pregunta con la cual abrimos el curso, la diferencia entre ambos residuos son sus características, ¿sí? Ustedes lo mencionaron. Todos los residuos de las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los productos derivados de la excluida de la competencia federal conforme a las fracciones 4 y 5 del artículo 5 de la ley minera. ¿Sí? Hay algunos tipos de roca que no se pueden considerar residuos de manejo especial precisamente porque son ricos en algunos minerales, en algunos metales y ya se regulan a través de otra ley. La segunda fracción dice residuos de servicio de salud generados por establecimientos que realizan actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos. Y aquí entran algunos tipos de residuos como todo el material de curación que se utiliza en las veterinarias. Si ellos operan y extirpan alguna parte, sacan sangre o algo similar, se considera residuo biológico infeccioso. Pero la gasita, la lona con la que curaron un animal o con la que curaron a algún enfermo, entra en la parte de residuos de manejo especial, siempre y cuando no esté impregnada con fluidos humanos. La tercera, residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades. ¿Qué tipo de residuos se les ocurren que pudiéramos tener en este tipo de industria pesquera, agrícola, silvícola, etcétera? Como residuos de manejo especial. Residuos de animales y toda la materia orgánica, materia fecal, fibras, exactamente. Aquí estamos viendo redes, podemos tener envases, contenedores, todo relacionado para el transporte de alimentos, productos que no sean peligrosos, etcétera. ¿Sí? La fracción 4. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales, ferroviarias y portuarias y en las aduanas. Mucho residuo que tiene que ver con este tipo de empresas, de industrias, son todo el material de embalaje, ¿sí? Sale bastante. Las llantas, algunos municipios han firmado acuerdos con Semarnat para tener sus centros de acopio y enviarlos a destrucción térmica en centros ya aprobados. Entonces, un residuo que se consideraba como peligroso, bueno, sigue siendo peligroso, pero a través de un convenio se logra administrar a través de un municipio. ¿Sí? Los lodos provenientes de tratamientos de aguas residuales, siempre y cuando no contengan características biológico-infecciosas. Todos esos lodos, los lodos muy específicos, se les puede dar un tratamiento. Antonia nos comenta que allá en Tlaxcala se hacen reciclones de llantas. Qué bueno, porque las llantas generan un problema ambiental muy severo
cuando se queman, pero además son cuna de muchos insectos, entre ellos cuando llueve el mosquito del dengue y ocasionan graves daños a la salud. Sí, también el caso de los residuos electrónicos, que este es comercial. Aquí en Mina vamos a tener nuestro reciclón en la copia de chatarra electrónica 24, 25 y 26 de octubre en Casa de Cultura. Proceso de retorno de lodos, tengo que degradar. Si tú tienes, Emanuel, si estás reutilizando, reaprovechando y no se genera ninguna parte de tus lodos como un residuo, sí lo tienes que declarar nada más para que la autoridad no te vaya a cuestionar en un futuro, haciendo la observación de que tú les estás dando un reuso, reciclándolos, o sea, lo estás reincorporando nuevamente a lo que es tu sistema de tratamiento de aguas. Porque si detectan que tienes una planta de aguas, una de las preguntas obligadas pues, es qué le estás haciendo a los residuos que salen de esa parte de tu proceso. Entonces sí hay que declararlos. Nosotros trabajamos con una empresa que ellos esos residuos los mandan a un área especial que y lo están usando como un abono para un área verde, ¿sí? Y se declaró como tal en su solicitud como generador de residuos de manejo especial, sin mayor problema, ¿sí? Ok. La sexta fracción, residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes. Volvemos a lo mismo, todas las envolturas, todo el material de embalaje, cartones, bolsas de plástico, tarimas de madera, etcétera, 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 que se generan en las tiendas departamentales, son un residuo de manejo especial. Ajá. Y tenemos también los residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. Entonces, todos esos residuos son considerados por la ley federal como residuos de manejo especial. La fracción 8, los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico. Y aquí tenemos toda la chatarra electrónica que se acopia a través de los reciclones y que bajo ninguna circunstancia debe de llegar a los tiraderos municipales, como es el caso de Mina, o a los basureros o algo, porque aparte de que son en muchos casos equipos voluminosos, sí tienen dentro de sus componentes algunos productos que son considerados como peligrosos. Bueno, y la fracción 9, otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios que así lo convengan para facilitar su gestión integral. Y uno de ellos que se pudiese considerar de alguna forma como biológico infeccioso es todo el residuo que sale de los rastros, que sale de las carnicerías, que sale de las tiendas como Soriana, Aurrerá, Chedraui, etcétera, y que son todos los productos cárnicos, ¿sí? Sin embargo, ya hay un convenio entre los estados para que este tipo de residuos sean administrados a través de ellos, ¿sí? Entonces, hay muchos destinos para ellos. En el catálogo de aquí de Veracruz ya aparece específicamente lo que es grasa y hueso. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos dice el artículo 20? La clasificación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de manejo, se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios deberán publicar en el órgano de difusión oficial y diarios de circulación local la relación de los residuos sujetos a planes de manejo y, en su caso, proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que deban agregarse a los listados a los que hace referencia el párrafo anterior.
¿eh? Entonces, yo hasta ahorita no he visto en los estados, por lo menos en donde hemos estado trabajando, esos listados no están en sus gacetas oficiales ni en sus diarios oficiales, en los documentos que le dan el carácter legal, no hemos visto esos listados. Sin embargo, bueno, en cualquier momento un estado puede decidir y publicar específicamente. Yo la única ley que recuerdo, que es la del estado de Tamaulipas, ahí sí son muy específicos, pero es en la propia ley, no es en un listado oficial. Y ahí hablan ellos de todos los residuos de carácter relacionados con la industria de la construcción, como es el escombro. Hablan ellos de los residuos que se generan en las tiendas departamentales y también hablan de los residuos relacionados con la industria mueblera, porque inclusive ahí la ley les aplica de una manera muy precisa al ciudadano común y corriente que se le sorprenda tirando un colchón, un sillón, una silla, etcétera. Ese producto es considerado un residuo de manejo especial y si lo ven tirándolo o dejándolo en la esquina será motivo de una sanción, pero es la única ley que lo he visto que lo aplican con ese detalle. Entonces, en otros casos no lo he verificado, ¿verdad? El artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de manejo especial, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial y formularán los criterios y lineamientos para su manejo especial integral. Entonces, cada estado tiene la facultad de establecer los criterios, los permisos, los registros y todas las facultades en relación a la gestión integral de los residuos de manejo especial. Aquí en el estado, lo vamos a ver más adelante, los registros son muy precisos en base a qué es lo que ampara cada uno de ellos. Tenemos aquí esta norma oficial mexicana que apoya lo que dice la LGPIR en cuanto al plan de manejo, porque se habla mucho de los planes de manejo en la LGPIR, muchísimo. No hay un capítulo en donde no se mencione ese concepto. Pero entonces, como estaba tan abierto en la ley, pero no había datos precisos para establecer qué o quiénes están sujetos a los planes de manejo, sale esta norma, la 161 de la Semarnat del 2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a un plan de manejo, el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. ¿Sí? El plan de manejo aquí en el estado de Veracruz, pues es parte de los registros que se tienen que hacer cuando te das de alta como generador, cuando te das de alta como transportista o cuando te das de alta como una empresa que le agrega valor a un residuo. ¿Cuál es el campo de aplicación? Le aplica a los grandes generadores de residuos de manejo especial y a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, comercializadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos de manejo especial que están sujetos a un plan de manejo. Los estados que intervengan en los procesos establecidos en la presente norma y quedan excluidos los generadores de residuos provenientes de la industria minero-metalúrgica de conformidad a los artículos 17 de la Ley I 33
de su reglamento, porque ya tenemos una ley que es muy específica para la industria minera con su reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas que también lo aplican a ese sector. ¿Cuáles son los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial? Para que los estados soliciten la clasificación de manejo especial para uno o varios residuos, se deberá cumplir con el criterio establecido en el punto 6.1 o 6.2, pero invariablemente deberá cumplirse con el criterio establecido en el punto 6.3. ¿Qué nos dice ese punto 6.1? Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, procesamiento y o utilización de materiales para producir bienes y servicios y que no reúnan características domiciliarias o no posean algunas de las características de peligrosidad en los términos de la norma oficial mexicana, la NOM 052 Semarnat 2005. ¿verdad? Entonces, todos estos procesos que nos habla la norma, lo que es la extracción, el beneficio, la transformación, procesamiento y utilización de materiales, ya vieron qué pulso tan derechito tengo, ¿verdad? Para producir los bienes y servicios. Sí, y no habla aquí de sus características, sino todos los materiales de apoyo que podemos tener en cada uno de esos procesos dentro de nuestras empresas. El 6.2, que sean un residuo sólido urbano generado por un gran generador en una cantidad igual o mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico para su valorización y aprovechamiento. Entonces dijimos que los residuos de manejo especial no presentan características creativas, pero que además tampoco son residuos sólidos urbanos. Pero sí son residuos que se derivado de sus procesos. Un ejemplo, Pepsi o Coca-Cola. Ellos son grandes generadores de qué tipo de residuo consideran ustedes. Es un residuo de manejo especial, pero ¿qué residuo es? Botellas de plástico, exactamente. Ellos son grandes generadores de botellas, principalmente de PET. Así es, ¿sí? Y si analizamos las características creativas de una botella de PET, pues no las reúne. Y solita, una sola botella es un residuo sólido urbano. Pero ya producido en volúmenes mayores de 10 toneladas al año, se convierte en un residuo de manejo especial y está sujeto a un plan de manejo especial. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle valor a ese residuo y aprovecharlo. Coca-Cola tiene una planta de reciclado de PET. Pepsi no, por lo menos aquí en la región sur del país, no. Lo que hace Pepsi es que los acopia todos sus envases, los que llegan dañados o son rechazados ya en los comercios, los acopia y los manda a reciclado a través de un tercero. Pero por lo menos aquí en la zona sur no lo tiene. Y el 6.3, que sea un residuo incluido en el diagnóstico básico estatal para la gestión integral de residuos de una o más entidades federativas o en un estudio técnico económico. ¿Sí? Entonces, aquí pues depende mucho de la vocación del Estado para realizar qué residuos pueden estar aquí en este diagnóstico estatal. ¿De dónde salen los datos para este diagnóstico? Precisamente de todos los registros que presentan
las empresas que son generadoras de residuos de manejo especial. En base a sus volúmenes y al tipo de residuos, los estados elaboran un estudio, un diagnóstico, para saber también pues qué medidas correctivas y preventivas deben de tomar para mitigar los efectos de ese residuo por su volumen, y puede establecer convenios con los estados. Normalmente ocurre que se hacen los convenios con los estados cercanos para pues también disminuir los costos de traslado, etcétera. El punto 7 de esta norma dice criterios para determinar los residuos de manejo especial sujetos a un plan de manejo. Para que un residuo de manejo especial se encuentre sujeto a un plan de manejo, debe en el inciso 7.1 y con alguno de los criterios señalados en los incisos 7.2 o 7.3. ¿Qué nos dice el inciso 7.1? Que con base en el diagnóstico básico estatal para la gestión integral de los residuos o de un estudio técnico-económico, se demuestre que se cuenta con la infraestructura necesaria para manejar el residuo y que por sus características y cantidad generada se requiera facilitar su gestión o mejorar su manejo en todo el país. Y un residuo que le está generando muchos problemas en todo el país son precisamente los plásticos. El PET principalmente por las cantidades que se generan en todo el país. 7.2. Que se trate de un residuo de alto volumen de generación, lo que implica que el residuo generado representa al menos el 10% del total de los residuos de manejo especial incluidos en el diagnóstico básico estatal para la gestión integral de residuos. Únicamente para efectos del cálculo anterior no se considerarán los residuos de la construcción y que sea generado por un número reducido de generadores, esto es, que el 80% del mismo sea generado por el 20% o menos generadores. Y volvemos al caso de los plásticos, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos al papel y al cartón. Y dependiendo de la industria y del municipio a que se trate, si son de vocación agropecuaria principalmente, tenemos ahí una cantidad muy alta de residuos de tipo orgánico. Por ejemplo, esto que vemos aquí en la fotografía, donde hay ingenios, se generan grandes cantidades de bagazo de caña, y hablamos nada más de la caña, pero hay otros estados en donde se genera la cáscara de sorgo, se genera el bagazo del maíz, se generan situaciones similares, el excremento de las reses, cuando estamos hablando de la industria ganadera, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho la ubicación geográfica, la vocación del estado, la industria que se encuentra en ese estado, y el diagnóstico pues se va haciendo por territorio de cada estado. Se analizan por municipios y van determinando pues quiénes son los que generan estos valores. ¿Sí? Y 7.3, que el residuo como tal o los materiales que lo componen tengan un alto valor económico para el generador o para un tercero. Es decir, que genere un beneficio en su manejo integral a través de la reducción de costos para el generador o que sea rentable para el generador o para el tercero, con base en las posibilidades técnicas y económicas del residuo para tres cosas: su aprovechamiento mediante su reutilización, reciclado o recuperación de materiales secundarios o de energía. Segundo, su valorización o coprocesamiento a través de su venta o traslado a un tercero. Y tercero, la recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias. ¿Y qué residuos creen que entren en este apartado, en este punto de esta norma? Uno que tenga un valor económico tanto para el tercero como para el tercero o para el generador. El vidrio tiene un valor para el que lo recicla. A ver, otro.
Otro u otros, no, tampoco el papel, no, el papel tampoco. En la calle, si nos los ven, si está tirado, no dura ni 10 minutos. Los metales, todos los metales, incluyendo el aluminio, ¿sí? Todos los metales. Porque si se encuentran un pedazo de fierro chueco, torcido como esté, lo pueden ir a vender. Si se encuentra un pedazo de bronce o de cobre o algo, lo pueden ir a vender. Es más, a los municipios les causa un dolor de cabeza tremendo porque si la tapa de las coladeras es metálica, segurísimo se pierde. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchos robos. ¿Por qué? Porque es un residuo que tiene un valor económico mucho muy alto. Ahora sí que los reyes de los residuos en cuanto a valor económico son los metales. Cuando vemos también latas de aluminio en la calle, las vemos un minuto y si te das la vuelta ya no está. ¿Sí? Sí, es cierto, en minas se han robado de colonias enteras todo el cableado de la energía eléctrica, es cierto, por el valor económico que tienen. Entonces, bueno, pues aquí están los metales. Datos básicos de un plan de manejo. Aquí yo les escribí los datos básicos, así los elementales que se deben de considerar a la hora que se elabore un plan de manejo. No es otra cosa más que un protocolo que nos va a decir qué es lo que debemos hacer desde desde el punto de generación del residuo hasta su disposición final. Y entendamos por disposición final que lo vamos a mandar a reuso, a reciclaje, a coprocesamiento, etcétera, a una actividad que le incremente el valor a ese residuo. Entonces, estos son algunos de los puntos generales que debe de llevar un plan de manejo. Los datos generales del promovente, nombre, dirección, RFC, los números, si es una persona moral, los datos de su acta constitutiva, un comprobante de domicilio, quién es el representante legal, los datos del representante legal, quién es el representante técnico. Jessie, tiene problemas para escucharme. A ver, vamos a checar. ¿Ya me escuchan todos? ¿Sí? ¿La mía? A ver, bueno. Ok. Bueno, a ver, ya se volvió a conectar Jessie. Ok, seguimos. Entonces, esas son la de Jessie. Esos son los datos generales del promovente. ¿De qué se trata el proceso? No vamos a poner aquí todo el secreto, ¿verdad? Del secreto de la empresa, pero sí una descripción de cómo es la entrada de materia prima, cuáles son las características básicas de la materia prima, a través de qué maquinaria o equipo. Jessy, no me escuchas. Un chat, Edwin, para que verifiques. Sí, para verificar el audio de Jessie. Ok. ¿En qué puntos del proceso tenemos la generación de residuos? ¿Cómo lo almacenamos? ¿En dónde lo almacenamos? ¿Durante qué tiempo se almacena? Etcétera, etcétera. ¿Sí? El tipo y la cantidad de residuos, la cantidad va en peso-tiempo, kilos por día, toneladas por mes, toneladas por semana, toneladas por año, etcétera, pero que siempre vaya determinado esa unidad de peso entre tiempo, ¿sí? Y qué características, qué tipo de residuos. ¿Son residuos orgánicos o son inorgánicos? Si son inorgánicos, ¿a qué clasificación corresponden? ¿Son vidrio, papel, plásticos,
maderas, etcétera. Hay que detallar cada uno de los residuos. Si dentro de la empresa se les otorga un valor o no, en caso de que no se les otorgue, ¿cómo lo mandas a un punto de valorización? ¿Sí? ¿Cuál es el destino de ese residuo? Lo mandas lo vendes, lo regalas, lo donas y a quién se lo entregas. Eso es mucho, muy importante. Las características físico-químicas del residuo, y aquí son características, básicamente son características físicas, color, olor, tamaño, estado físico, etcétera. Hay algunos casos para las industrias, sobre todo, nosotros trabajamos con un cliente que dentro de todo su proceso generan carbonato de calcio. El carbonato de calcio como tal es una sustancia inocua, es la marmolina, lo que nosotros conocemos como marmolina, y está presente en la naturaleza pues en un porcentaje muy elevado. Sin embargo, ellos generan alrededor de 30 toneladas diarias. Entonces eso lo hace un residuo de manejo especial. Y para demostrar ellos y obtener su registro como generadores de residuos de manejo especial, al ser industria y además durante todo el proceso se utilizan sustancias que son peligrosas, deben ellos presentar, en este caso, el análisis CRETIV de su residuo. Una vez que en el análisis CRETIV nos reporta que no cumple con esas características, en automático pasa a ser un residuo de manejo especial y ese es el soporte técnico que va a tener esta empresa a la hora que tenga una auditoría tanto federal como estatal. Ese es un caso y tenemos algunos otros casos, por ejemplo, otro de nuestros clientes en su sistema de tratamiento de aguas tiene 2 tipos de lodos. Uno ya les comenté que se manda a un área especial y se utiliza como abono orgánico y el otro se manda con una empresa autorizada también por el Estado, pero para poder obtener ese registro se tuvo que presentar el análisis CRETIV porque las aguas que tratan son aguas de proceso y en todo el proceso pues deriva de la industria petroquímica. Y el que sigue, ¿qué evidencia podemos presentar de las áreas de almacenamiento temporal, de los registros de manejo especial y de sus registros de control? Hay que tener sus áreas bien separadas, el plástico en un lugar específico, el papel en un lugar específico, las tarimas, los botes, dependiendo qué residuo sea el que generen, deben de tener clasificados. Pueden estar juntos, pueden estar separados, pero bien señalizados. Y qué registros de control debe de existir, por lo menos una bitácora en donde ustedes les estén una entrada, fecha, volumen y también estén registrando sus salidas, cuándo sale, qué volumen sale, con qué orden de embarque sale y hacia dónde se va. ¿Sí? Y los procedimientos que debe de tener la empresa para su recolección, traslado, almacenamiento y transporte de los residuos de manejo especial dentro y fuera de la empresa. ¿Sí? Entonces, este es así un protocolo básico que deben de cumplir los planes de manejo ambiental para lo que es la gestión integral de los residuos de manejo especial. ¿Sí? Y pasamos ahorita a la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. ¿Qué nos dicen la parte de las disposiciones generales? En el artículo 1, la presente ley es de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado. Sus disposiciones son de
orden público e interés social y tiene por objeto regular la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal de la materia, así como establecer las bases para, en el artículo segundo, en todo lo no previsto en la presente ley se aplicarán en lo conducente los criterios, principios y demás disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Protección Ambiental y, en su caso, en el Código de Procedimientos Administrativos. Entonces, si se fijan, habla de lo que es la Ley Estatal de Protección Ambiental, que es la ley número 62 para el Estado de Veracruz, pero además hace referencia al Código de Procedimientos Administrativos. Entonces, esta ley está considerando dos cosas. ¿Qué considera? La parte técnica, que es el manejo, el movimiento, el traslado, la valorización, etcétera, pero también los procedimientos administrativos, ¿sí? De tus permisos y todo lo que ya vimos que debe de tener una empresa. Vamos más adelante a ver qué es lo que se requiere aquí en el Estado. Aquí en el Estado se maneja la clasificación, a diferencia de la federal, que se manejan 3 clasificaciones, manejamos 2. El macrogenerador, que es aquel que genera más de 400 kilogramos al año de uno o varios especial. Y el microgenerador, que genera menos de 400 kilogramos al año. Entonces, viendo estos valores, empresas del estado de Veracruz deberán o no registrarse como generadores de residuos de manejo especial. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ¿me escuchan? Otra vez, ok. Viendo estos parámetros que establece la ley del Estado de Veracruz para los generadores de residuos de manejo especial, en donde nada más tenemos dos. El microgenerador, que genera hasta 400 kilogramos al año, y el macrogenerador, que genera más de 400 kilogramos al año. Las empresas ubicadas en el estado de Veracruz deberán realizar su registro como generadores de manejo especial. Sí, dice Itamar, Cristian dice que sí, Edwin, sí, exactamente. El margen que maneja esta ley es muy apretado, muy chiquito, entonces si ya generaste 100 kilos en todo el año, en automático eres un microgenerador de residuos de manejo especial. No depende del tipo de residuo. Bueno, a menos que sea una empresa totalmente limpia que no genere nada, pero si tú generas entre 0 y 400 kilogramos al año de puro plástico, de puras botellas de PET que aparezcan adentro de tu empresa porque los trabajadores en su lonche se llevan su refresquito y ahí lo tiran y esa basura se queda dentro de tu empresa. Si tú generas 100, 200 kilos de PET al año, en automático eres un microgenerador de residuos de manejo especial. Entonces, pocas palabras, como dice Luis, todos deben de tener su registro. Todos aquellas lo prohíbe, no deben de entrar con envases de agua. Sin embargo, hay un montón de
de, de cuestiones prácticas y con la finalidad, a ver, y con la finalidad de disminuir los volúmenes, porque entre más volumen se incrementan los costos para la operación de los residuos. Se prohíbe por cuestiones de economía, por cuestiones de imagen, por cuestiones de inocuidad, por cuestiones de calidad, por lo que ustedes quieran y gusten, se prohíbe que trabajadores y visitantes instalaciones con ciertos productos, ¿sí? Uno de ellos son los envases de refresco. ¿Por qué? Porque se han convertido en un dolor de cabeza para las empresas. Entonces, si dentro de todo tu proceso tú nada más generas los contenedores en donde van las sustancias que tú utilizas para tu proceso y sucede que en total en el año sacas nada más 200 kilos de esos contenedores, pero sacas 500 kilos o sacas una tonelada al año, de los trabajadores o de los visitantes que realizan reparaciones o mantenimiento en tu empresa. Entonces, dentro de las políticas se ha establecido pues, que está prohibido entrar con envases. ¿Quieres agua? Pues ahí está el garrafón, ¿no? Entonces, son controles que a lo mejor se escuchan un poco drásticos, pero que también nos ayudan a nosotros a darle un enfoque al manejo de los residuos. Si no queremos generar basura, pues desde origen no hay que llevar todo eso a nuestra empresa. Sí, lo marca el reglamento, sin embargo, lo marca el reglamento por un lado y por otro lado en las refinerías están los refrigeradores que suministran el refresco, ¿no? Para el caso de Pemex. Bueno, entonces ya vimos que aquí en el estado tenemos dos clasificaciones, la de microgenerador y la de macrogenerador. Así es la doble moral. Entonces, todas las empresas, nos debe de quedar claro, todas las empresas ubicadas en el estado de Veracruz deben de tener su registro. ¿Sí? ¿Qué definiciones nos da la ley? Bueno, un macrogenerador es un establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad mayor de 400 kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Y un microgenerador es la persona física o moral que genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. ¿Sí? Entonces, nos queda muy claro que todos, desde este microgenerador hasta este macrogenerador, deben de tener su registro como generador de residuos peligrosos. Un registro aquí en esta zona, pues el ayuntamiento aquí sabemos el problema que hay con el humedal y con el residuo, no se está haciendo nada, no existe, no hay registro, no hay nada, no hay nada. Y pues ya a los que les corresponda, pues deberán de rendir las cuentas en donde corresponde, ¿no? Bueno, muy triste. Un residuo que generó mucha polémica aquí en el estado de Veracruz, porque estamos rodeados de zonas en donde hay mucha perforación. Aquí tenemos una fotografía de un pozo de perforación. Es si estos residuos provenientes de las actividades petroleras, lo que se conoce como los recortes y el lodo de perforación, tanto base agua como aceite, eran o no residuos de manejo especial. En un principio se había manejado que solamente los de base agua, porque se consideraba que los de base agua solamente eran los lodos. Y posteriormente se aceptó que todo lo que es base aceite también se ha considerado como un residuo de manejo especial, pero con estos se debe de tener ya un plan de manejo y se debe de saber qué se le va a hacer a este tipo de residuos. Este tipo de residuos normalmente se manda para coprocesamiento.
¿sí? Una pequeña parte del aceite que sale ahí o del crudo que sale con estos lodos se recupera y la otra parte se manda a coprocesamiento. Entonces, las empresas que se dediquen al transporte de este tipo de residuos, en pipas, en fractams, en contenedores, en tambores de 200 litros, etcétera, deben de tener su registro como transportistas y quien haga estos trabajos debe de tener su permiso. Si una empresa tiene un contrato con Pemex durante un año y va a estar siendo responsable de estas actividades, debe sacar su permiso también. ¿Sí? Aquí nos habla la ley del Estado de qué datos debe de tener el plan de manejo. Los datos generales del generador, del gestor o del promovente, datos del responsable técnico que va a implementar y a darle seguimiento al plan de manejo, los residuos que serán sujetos al plan de manejo y la cantidad estimada a manejar, la descripción del procedimiento de las actividades de y vehículos a utilizar dentro del manejo de los residuos, cronograma de actividades para su implementación y desarrollo y los mecanismos para que otros generadores obligados a un plan de manejo para el mismo tipo de residuos puedan incorporarse al plan de manejo y los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. ¿Sí? ¿Qué podemos entender como un mecanismo de evaluación y mejora de un protocolo? Quitémosle el título de plan de manejo, sino de un protocolo. ¿Cómo podemos saber que está funcionando y que además de que está funcionando lo podemos mejorar? ¿Escucharon la pregunta, jóvenes? Dice Edwin, mediante registros o estadísticas y que se estén disminuyendo los residuos, ¿sí? Sí, sí, sí. Va por los resultados que se están obteniendo, así es. La pregunta era que, ¿qué podemos hacer para verificar que un mecanismo, un protocolo, el plan de manejo, llámale un procedimiento, etcétera, funciona y que además de que funciona lo puedes mejorar? Nos dice Edwin que con sus registros, la revisión de sus registros y verificar que están disminuyendo los residuos. Antonia nos dice por los resultados, así es. ¿Qué más? Por la evaluación de los resultados visibles en los registros también, dice Luis. Las actitudes de quienes los usan y los implantan, eso es muy cierto. La evaluación y el seguimiento, muy bien. A ver. La disminución del residuo. ¿Sí lo ves? Bueno, todo lo que me están diciendo es muy cierto, pero ¿cómo podemos constatar, cómo podemos dejar evidencia? Hay un mecanismo en los sistemas de calidad que se le conoce como auditorías internas. Entonces, con una cierta periodicidad, ahora sí que por lo menos una vez al año, deben de realizarse una revisión a manera de auditoría para verificar que lo que tienen escrito en su plan de manejo se está llevando a cabo y les está dando resultados. Si no les está dando resultados, pues entonces hay que sentarse a verificar en dónde están las fallas y que ver qué es lo que pueden hacer para corregir ese tipo de cosas.
¿sí? Entonces, procuren considerar una revisión anual, semestral, trimestral, dependiendo cuál sea la dinámica del proceso y de la empresa en donde trabajen, y realizar una revisión de lo que son las auditorías internas. Ok, el artículo 53 dice, en ningún caso los planes podrán plantear formas de manejo contrarias a los objetos y principios en los que se basa la normatividad aplicable a la prevención y reducción de riesgos del residuo de que se trate, ni realizarse a través de empresas que no estén registradas ante las autoridades competentes. Solo podrán establecer formas o mecanismos alternativos para lograr los fines que persiguen las disposiciones jurídicas aplicables de manera más visible, efectiva y eventualmente menos costosa. Entonces, si aquí en la ley nos dice que uno de los objetivos es buscar la minimización, la valorización, el reciclaje, el coprocesamiento de los residuos, no podemos permitir que nuestro plan de manejo se den fallas contrarias a todo lo que ustedes me acaban de escribir ahí. Uno de los objetivos que creo que tienen muy claros es reducir el volumen del residuo. Entonces, no podemos permitir que nuestro plan de manejo mantengan los resultados. Si yo generaba 1 tonelada al mes de residuos, se genere siempre esa tonelada o al contrario, tienda a incrementarse. Dentro de mi plan de manejo yo debo de buscar los mecanismos para disminuir X o Y residuo. Quizás no pueda hacerlo con todos, pero sí lo puedo hacer con algunos. Como lo que les comentaba, ¿no? La política de que en algunas empresas no está permitido que se ingrese con los envases de refresco. En una de las empresas que también nosotros trabajamos por las características de su proceso, el enemigo número 1 de ese proceso es el vidrio. Entonces se tiene como política cero vidrio y está terminantemente prohibido ingresar envases de vidrio.